Soy Sole, soy enfermera, ¿no? Y soy voluntaria y expatriada de Médicos Sin Fronteras durante ya casi 5 años, ¿vale? Entonces mi experiencia de expatriada es cuando sales a terreno, ¿no? Cuando sales a otros países. Tengo más experiencia en Sudán, en Kenia estuve en una vacunación de meningitis que vacunamos a más de 25.000 personas, o sea, mentira, a más de 7 millones de personas de meningitis en todo lo que es todo Cacheliba y todo lo que es el West Pokot, ¿no? Pegadito a Uganda. Después está la parte en Sudán, se trabajaba mucho en Sangil Tobaya, en Darfur, donde ahora está lo de Al-Bashir, que están con la gente tanto desplazados, el genocidio, ¿vale? Pues estuvimos en primera línea de fuego y entonces había mucha gente desplazada, 25.000 personas desplazadas en el desierto, entonces había que construir un hospital, teníamos que construir pozos de agua, teníamos que construir letrinas, etcétera, para que esta gente tuviera, digamos, que las mínimas necesidades cubiertas. Entonces sí que nos encontramos, debido a los desplazamientos provocados por los conflictos armados, nos encontramos que gente tanto adulta, que es muy extraño ver una gente adulta, ¿vale? Porque si hay un adulto desnutrido significa que hay muchos niños desnutridos, ¿de acuerdo? Entonces tuvimos un programa también de desnutrición infantil, donde tenemos el Supplementary Feeding Center, que es la gente donde podía ir a su casa y a la semana volver, ¿de acuerdo? Y después estaba el ambulatorio y el Stabilization Center, ¿vale? Que ahora ya se ha hecho también para la semana, o sea, de ir y volver igual como los moderados. Pero hay una cosa que se llama la UCI, de desnutrición infantil, de acuerdo, donde los niños están muy malitos, ¿vale? Sí, entonces están o en coma y que tienen que, pues eso, ¿no? Están completamente, digamos, que lo que le decimos el efecto tampón, que no reaccionan. Entonces tienen que estar con sonda nasogástrica, empezar con leche muy poquito a poquito para que empiecen a abrirse un poco el organismo, pasar de la leche al RUF, que es el alimento terapéutico, digamos, que es lo que estamos haciendo un poco de potencia para que, digo el RUF por no decir ni la marca, y es porque el único alimento que guarda todos los nutrientes necesarios para que el niño pueda vivir, ¿vale? Que pueda vivir y que pueda tener un desarrollo bueno. Entonces, aparte es como si fuera mantequilla de cacahuete, que es muy aceptable para los niños. Entonces, pues claro, es algo muy gratificante, porque niños que te entran completamente desnutridos, como pueden ver en los vídeos o en cualquier foto, ¿no? Con los ojos hundidos, la fontanela hundida, pliegues cutáneos muy flaquitos, pues ves que realmente les das y los estás tratando y es como empiezan a florecer, ¿no? Empiezan a salir gorditos, con una sonrisa, entonces la madre dice, sí, la madre también está muy contenta y dice, bueno, pues ahora ya nos vamos a casa, pero claro, esto no queda todo aquí, ¿no? Entonces vuelven a venir y los vigilamos para que no vuelvan a caer desnutridos, a no ser que en este momento nos estén secuestrando o nos estén matando. Entonces ahí sí que salimos momentáneamente 5 segundos y es simplemente que abran los ojos, que tengan un poco de empatía y sean receptivos para lo que está pasando en otras partes del planeta. La línea para mí es la inquietud de saber, la inquietud de ayudar, la inquietud de formar parte, la inquietud de la implicación, es decir, no vale, yo sé que pasa esto, pero no es necesario tampoco que nos ayudes económicamente, sino simplemente informándote, por lo menos que se deje informar, ¿vale? Que no se diga, no, vale, una ONG, Médicos Sin Fronteras, busco dinero, pues bueno, bien, ¿vale? Pero hay otras cosas más, que es la información, hay un mensaje, es decir, te abrimos los ojos y tienes la posibilidad de escuchar algo que por la tele no la vas a ver. La gente lo oye por la radio, lo oye por la tele y es un poco más creíble, ¿no? Hombre, si la tele lo dice o la radio lo dice, por algo será, ¿no? No es la loca esta que viene y me dice, me cuenta, ¿no? O sea, que sí que tiene que ser más fuerza y siempre que tiene que ser más gente que lo pueda escuchar, ¿no? Que llega a todo el mundo esto, ¿no? Que se hace más creíble. Claro, pues oye, que muchísimas gracias, que continuéis igual y que por favor no perdáis el ánimo en nada, ¿eh? Y estaremos allá para apoyaros en lo que haga falta. Y un saludo para todos, televisión.